Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la audiencia y tal y como le anunciamos en la pausa anterior, antes de la pausa anterior, pues hoy vamos a conversar con la doctora Sara Mota. Ella es pediatra infectóloga y hoy es un día muy especial porque vamos a tener la oportunidad de conversar con una profesional en el tema que vamos a tratar, que espero sea del agrado de todos ustedes. Ustedes saben que hay una situación en la República Dominicana, independientemente de la crisis sanitaria que estamos viviendo, que ha salido a relucir una vez, que es la difteria. Entonces vamos a hablar con la doctora Sara Mota, que es especialista en esa área, para que nos diga qué hacer en estos momentos. Doctora, buenas tardes, un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como dices, nos encontramos frente a un posible resurgimiento de una enfermedad que hasta hace poco se consideraba controlada. Sería bueno, doctora, para que edifiquemos a la teleaudiencia, nuestros amigos también que nos siguen a través de las redes sociales, de la internet, ¿qué es la difteria? Muy bien. Bueno, un buen comienzo. Mira, la difteria es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, cuando hablamos de enfermedad infectocontagiosa, queremos decir que es una enfermedad infecciosa que es producida por un agente infeccioso, que en este caso es el Corynebacterium diphtheriae, y contagiosa, puesto que es altamente contagiosa por vía respiratoria, por contacto directo. El Corynebacterium diphtheriae es un microorganismo que lo conocemos como un bacilo gram negativo, gram positivo, porque cuando lo vemos en el microscopio, por ciertas técnicas, se ve como un bastoncito. Y es bueno decir que tenemos en nuestra mucosa respiratoria, como parte de la flora y las bacterias que tenemos ahí, podemos tener Corynebacterium, pero no y que generalmente el Corynebacterium, si produce toxina, porque hay especies de Corynebacterium diphtheriae que no producen toxina, pero aquellas que produzcan la exotoxina son aquellos que van a producir enfermedad. Sí. Y es una enfermedad que se caracteriza por fiebre de bajo grado, puede haber un poquito de tos, puede haber rinorrea, puede empezar como otra infección respiratoria alta, pero va a aparecer dolor de garganta, van a aparecer ganglios, y va a aparecer una membrana que al principio puede confundirse incluso hasta con una amigdalitis. Pero esta membrana, que es lo característico de la infección por el Corynebacterium diphtheriae, es una membrana grisácea, adherente, que se va extendiendo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que esa toxina, además de producir esta membrana, también puede afectar otros órganos como es el corazón y los nervios. Generalmente aquellos pacientes que tienen formas severas de difteria y que mueren, usualmente es porque tienen una gran cantidad de esa toxina en su sistema y puede afectarles el corazón y producirle falla. También está el problema de que la membrana se localiza, por ejemplo, a nivel de las amígdalas palatinas. Las amígdalas palatinas son esas amígdalas que usted se puede ver cuando abre la boca. Esas que se ven ahí. Si eso se produce ahí o en la laringe, obstruye de manera mecánica la respiración. Imagínate como que te coloquen una especie de plástico o una tapa en esa parte, no vas a poder respirar. Exactamente, entonces eso es parte de las consecuencias. También puede haber difteria a nivel de la piel, una úlcera que se infecta y se produce esa membrana en la piel, pero generalmente cuando es así localizada, no va a producir la muerte de la persona. Ahora bien, una persona que tenga una difteria cutánea sí puede contagiar a otra persona de difteria y que esa persona adquiera difteria laringea o faringea. Hay también difteria nasal, que generalmente se manifiesta como una rinorrea muy fea, que tampoco generalmente compromete la vida, pero puede diseminarse hacia atrás y producir difteria laringea, producir esa obstrucción. Y como mencionaba antes, la toxina puede afectar otros órganos y por eso es una enfermedad que sin tratamiento puede ser mortal. Sí, hasta ahora, hasta hace poco, es una enfermedad que se entendía controlada, generaba muy pocas preocupaciones. ¿A qué se debe su
su rebrote y se hace hincapié en los niños, pero en el caso de los adultos, ¿cuáles serían los riesgos de ser contagiados? Buena pregunta, mira, primeramente, ¿por qué resurge la difteria? Mira qué pasa, precisamente con la todavía no manejada pandemia de coronavirus, el SARS-CoV-2, que nos llevó al confinamiento y que además de que las recomendaciones de que no saliéramos, estaba el hecho de que las mismas personas tenían miedo de salir para no contagiarse, una de las cosas que más afectó fue la cobertura vacunal. Se estima que no solo en República Dominicana, sino que a nivel mundial, las coberturas de vacuna probablemente bajaron en más de un 20%. De por sí, para terceras dosis de esas vacunas que tienen generalmente varias dosis, siempre la cobertura de la tercera dosis es un poquito más baja. Y también cuando se habla de los refuerzos a mayor edad. Pero en el caso del coronavirus, como afectó todos los servicios de salud, eso también incluyó de una manera muy negativa la parte de la vacunación. Entonces, al tener una baja en la cobertura de las vacunas, acumularse susceptibles, tener un contacto muy cercano con el vecino país de Haití, donde la vacunación no es tan efectiva como la de nosotros, y un pobre control fronterizo, y tú bajas las tasas de vacunación de un lado y del otro lado hay tal enfermedad, pues es obvio que tú vas a tener entonces casos. Si recordamos, hace un par de años tuvimos un brote parecido, hubo 2 casos de difteria, pero precisamente estamos vacunando, se vacunó todo el mundo y eso no pasó de ahí. Sin embargo, en esta ocasión ocurre lo diferente, ¿por qué? Porque vimos que el año pasado prácticamente nadie acudió a vacunarse e incluso aún después de aperturar los centros de vacunación, muchos padres no fueron a vacunar a sus niños por el temor de exponerlos a coronavirus, o posiblemente por no salir, y porque mucha gente incluso salía a lo que era estrictamente necesario. Y a veces incluso veíamos al principio aglomeraciones y no eran necesariamente personas en Francachela, sino personas que tenían que ir a sus sitios de trabajo y que tenían que salir por obligación. Entonces, esto llevó a que bajaran las coberturas de vacuna y que entonces ahora estemos viendo casos de esa enfermedad. E incluso casos de otras. Espera, un momentito que no quiero dejar de responder el tema de los adultos. Cómo no. Mira, los adultos también tienen que buscar la manera de también vacunarse y ponerse el refuerzo. ¿Por qué? Mira, cuando la difteria en el siglo pasado era una enfermedad prevalente, no tenía vacuna, era una enfermedad que prevalentemente era de la infancia, es decir, era poco probable que tú llegaras a los 4 o 5 años sin haber adquirido difteria. Pero ahora podemos ser susceptibles todos. O sea, dicho de otra manera, también los adultos podrían ser afectados de la enfermedad, por lo que también los adultos deben recibir al menos un refuerzo de vacuna DT para evitar que puedan adquirirla. ¿Qué tiempo dura la vacuna, la inoculación y en adultos? O sea, los niños, por ejemplo, al nacer, me imagino que al nacer le ponen su vacuna. ¿Qué tiempo después tiene que volverse a vacunar el niño o ponerse su refuerzo? Y el adulto, ¿hasta qué edad puede vacunarse? Porque obviamente después que ya usted tiene 20, 30, 40 años, quizá usted no se acuerda cuándo fue la última vez que usted se puso la vacuna. Mira, esa vacuna no se coloca al nacer se colocan otras. Esta vacuna la reciben los niños a los 2 meses de edad junto con la pentavalente, es decir, la vacuna de la difteria está compuesta por el toxoide difterico, es decir, la toxina modificada para no producir enfermedad, pero sí para generar una respuesta inmune, se le conoce como toxoide, y ese toxoide nunca está solo. Ese toxoide siempre está o con la vacuna triple bacteriana, que es la DPT, que tiene además de difteria, tiene tosferina, que es la P, pertussis y tétanos. Los niños dominicanos la reciben en la pentavalente, que tiene DPT, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenza de tipo B. Entonces, un niño, por ejemplo, que nazca en este país y se vacuna, por ejemplo, a nivel público, va a recibir a los 2, 4 y 6 meses 3 dosis de penta. Luego, a los 18 meses va a recibir un refuerzo de DPT y luego a los 4 años, que viene coincidiendo con el ingreso escolar, recibe un último refuerzo. Es decir, son 5 dosis de vacuna de DPT. Un niño de 4 años, un niño de, por ejemplo, de 7 u 8 años que tenga esas 5 dosis,
de su infancia se considera protegido. Luego, después de esa dosis de los 4 años, entre 13 y 14 años se le coloca al adolescente una dosis de DT, que es toxoide diftérico y tetánico. Y a partir de ahí se recomienda que esa vacunación se coloque cada 10 años. Es decir, que una persona que se mantenga vacunándose toda su vida se va a vacunar al menos cada 10 años con vacuna de DT. Las mujeres generalmente reciben esta vacuna en el embarazo. Hay otras vacunas que contienen difteria, como es el caso de la pertusia celular, que es difteria, tétanos y tosferina celular, que se coloca también en el embarazo, van a estar protegidas. Y generalmente los médicos, antes de entrar a algunas rotaciones clínicas, se le coloca un DT. Muchas personas cuando tienen heridas se vacunan con DT, ya van a estar vacunados con difteria también. Es decir, que por ejemplo, si tú eres una persona adulta, pero que hay una constancia de que recibiste todas tus vacunas cuando eras niño, si hace más de 10 años o no recuerdas si te vacunaste, pues es muy oportuno que ahora recibas un refuerzo, que en este caso sería con toxoide diftérico y tetánico DT. Y los diagnósticos, ¿cómo se evalúa que una persona tiene este tipo de enfermedad y si pasa algo similar al COVID-19, que luego que la persona le da, genera algún tipo de inmunidad, aunque no se haya vacunado? No, es muy importante pregunta. En el caso de la difteria es ampliamente conocido por qué no se genera inmunidad. Ocurre que como el Corynebacterium diphtheriae no te invade, sino que produce la toxina y la toxina es la que te invade, el cuerpo no llega a producir respuesta ante esa toxina. Entonces, es importante, la persona que ha padecido difteria, una vez se recupera, debe vacunarse, así como sus contactos cercanos. Entonces, es importante que la gente sepa algo. Si yo tengo un cuadro que puede parecer difteria, yo debo acudir a un centro de salud, ya que el diagnóstico solamente puede hacerse a través de los servicios de salud, a través de un médico. ¿Por qué? Porque hay criterios para establecer que se considera un caso sospechoso. Si yo tengo contacto con un paciente positivo de difteria y tengo un cuadro de distrés respiratoria, dificultad respiratoria, estridor laríngeo, es decir, sonido ruidoso al respirar, tengo una membrana, tengo adenopatías, tengo fiebre de bajo grado y además tengo historia de contacto, yo soy un caso sospechoso. Como tal, entra en el sistema y se debe tomar una muestra para confirmar eso. ¿Por qué es importante la notificación? Porque, como mencionaba al principio de mi intervención, yo tengo en mi nariz otras especies de Corynebacterium. Entonces, si se toma una muestra y el médico que llena la requisición de esa muestra no especifica que está sospechando difteria, no se va a hacer el diagnóstico. O sea, se tiene que llenar una ficha con la muestra que notifique que se está sospechando difteria para poder hacer las pruebas pertinentes para la confirmación del caso. Mientras tanto, a que esa persona recibe tratamiento, si tiene clínica importante, recibe tratamiento específico, sus contactos cercanos son también testeados, es decir, también se les toma muestra para confirmar y se les empieza un tratamiento profiláctico que si cuando la prueba está negativa, pues se les suspende, de lo contrario completan tratamiento. Pero es muy importante que las personas sean atendidas en el centro de salud, ya que el tratamiento específico para la difteria es la antitoxina diftérica. Y esta antitoxina diftérica solamente está disponible a través del Servicio Nacional de Salud, ya que no es el tipo de medicamento de biológico que puedes conseguir en una farmacia, sino que tiene que ser a través de los servicios de salud. ¿Y el paciente debe estar bajo cuidado médico o puede consumir sus medicinas, sus medicamentos en la casa? ¿Perdón? No, es un tratamiento completamente ingresado. No hay un manejo ambulatorio, dado que es una enfermedad muy contagiosa, como he dicho antes. Un paciente que está con difteria pasa un aislamiento respiratorio e incluso aún estando en una condición buena, sin tener urgencia respiratoria necesariamente, sin tener propiamente un criterio de gravedad, debe manejarse en aislamiento respiratorio y debe cumplir un tratamiento, porque hay algo. La antitoxina es la que va a evitar que te mueras, porque va a controlar los efectos de la toxina en tu organismo. Pero se da antibiótico, que en el caso de la difteria puede ser ampicilina, penicilina, por ejemplo, y ese antibiótico va a eliminar las formas vegetativas, es decir, los bacilos que tengas ahí de difteria, que sigan produciendo, que estén produciendo ahí toxinas, te los va a eliminar. Es decir, el tratamiento es combinado. No puede tratarse la difteria solamente con antibióticos, porque hay que eliminar la toxina que está circulando
pero no puede dejarse el paciente en la casa, o sea, ponerle la antitoxina y mandarlo a la casa, porque el paciente, aún se le maneja con la antitoxina, seguirá siendo contagioso hasta que no se erradique el Corynebacterium diphtheriae de su mucosa. Entonces es un paciente que se maneja en aislamiento respiratorio y que debe ingresarse por esta razón, independientemente de su estado clínico. Doctora, como estamos bajo los efectos del coronavirus, y bueno, los síntomas pudieran ser muy parecidos porque se trata de congestión, se trata de garganta, nariz. ¿Pudiese esto pues asimilarse mucho con el coronavirus y la gente también entonces descuidarse? Podría entrar en el diagnóstico diferencial, pero generalmente el coronavirus no produce exudado en la garganta, no produce ese dolor de garganta importante, e incluso, ojo, no hay congestión nasal como tal, lo que hay es un malestar a nivel de la faringe. Y el coronavirus, aunque produce síntomas respiratorios altos, no necesariamente produce congestión. Además, está también el malestar que generalmente acompaña al coronavirus pues cuando es muy sintomático. Esta es una fiebre de bajo grado y digamos con un inicio insidioso donde el malestar va aumentando poco a poco a lo largo de los días. Cae dentro del diagnóstico diferencial, como no, pero eso es importante, el nexo epidemiológico, en el momento de hacer la historia clínica, cuando un paciente va con una sintomatología, hacer una buena evaluación, tanto clínica como epidemiológica, para poder identificar cuál puede ser un caso de COVID, cuál puede ser un caso de difteria. Sí. ¿Se transmite con facilidad, doctora? ¿Se contagia fácil? Es muy contagioso, o sea, una persona, por eso decía que si tenemos un caso, por ejemplo, imaginemos que nosotros tres estamos en un mismo salón y yo soy positiva a difteria. Ustedes dos como contactos cercanos deben ser evaluados también. Probablemente no nos van a ingresar juntos, cada uno va a estar en un cuartito, pero se le toma, o sea, si yo tengo los síntomas y se confirma, a ustedes hay que tomarle pruebas también, empezarle el tratamiento y en caso de que esté negativo, bueno, pues se descontinúa el tratamiento, pero se deben también, entran en la observación. Y de hecho, el manejo de los contactos cercanos es importante porque eso también corta la cadena de transmisión. O sea, inmediatamente yo tengo un caso positivo, tengo que evaluar el entorno de esa persona porque podríamos hablar de un caso índice y que más personas estén contagiadas. Por eso es muy importante la notificación. Es decir, el médico, o sea, si yo tengo un casito de difteria, si yo tengo un casito y sospecho que es difteria, yo debo notificarle inmediatamente y es a través del sistema de salud que se toma la muestra. Sí. Doctora, consciente de que la vacuna es la mejor forma de prevenir la difteria, para aquellos que nos siguen, ¿alguna alternativa para reducir los riesgos de contagio? Vacunarse Sí. y vacunarse. Aquí no vamos a decir que tomen vitamina D, Exacto. que tomen vitamina C, que hagan ejercicios y todo eso es muy bueno, pero la única forma de controlar la difteria y de evitar el contagio es la vacunación. Revisen las tarjetas aquellas personas que tienen hijos, niños pequeños, revisen sus tarjetas, confirmen y cuenten que tienen 5 dosis de vacuna de DPT. Recuerda que la pentavalente que se le coloca al niño en los 2, 4 y 6 meses tiene difteria y que luego la vacuna que le colocan al año y medio y la que le vacunan a los 4 años también debe tener 5 dosis de vacuna que contenga difteria y que luego los adolescentes deben tener esas 5 dosis, al menos una dosis de esa. Y usted es joven de 30 años, si no recuerda cuándo se vacunó, pues ahora es un momento apropiado para colocarse una dosis de DT. Así mismo, bueno, una pregunta final de mi parte, doctora. La vacuna, el tratamiento, están, es decir, con un seguro básico, subsidiado. Generalmente estos casos se manejan a nivel público. Ok. Generalmente esos casos se manejan a nivel público en los hospitales gratis, del Servicio Nacional de Salud. Además, de todas maneras, el manejo de la difteria, mira qué interesante, a pesar de ser una enfermedad que puede ser mortal, tiene un manejo antibiótico sencillo, es con penicilina, eso está en cualquier plan de salud, pero generalmente estos pacientes van al Servicio Nacional de Salud y además, como es una enfermedad
de notificación obligatoria de una enfermedad inmunoprevenible y de que debe establecerse un control, generalmente si el paciente se detecta a nivel privado, debe ser notificado a las autoridades porque, como te decía, el tratamiento específico, que es la antitoxina, solamente está a disposición del Ministerio de Salud. Y es a través de este. Es decir, el caso esté a nivel privado, por ejemplo, suponiendo que el niño llega a la clínica que yo trabajo y llega, y yo lo pienso, aún yo, o sea, si yo puedo establecer el aislamiento del paciente en la clínica, no hay problema, pero debo notificarlo a salud pública y a través de salud pública es que se va a tratar. Pero generalmente estos pacientes se notifican y son referidos a los centros de atención que están a nivel del Servicio Nacional de Salud. Muy bien. Un mensaje, doctora, llano a los dominicanos y a las dominicanas que tanto nos encanta automedicarnos. Aquí no hay automedicación que valga. Si usted sospecha que tiene difteria, puede ser una simple amigdalitis, pero si usted cree que puede ser difteria, acuda a un centro médico que sea evaluado por un profesional de la salud y que sea esa persona que le diga, no es una amigdalitis, tenga esto, o simplemente, o por el contrario, puede ser una difteria, hay que ingresarte, tenemos que hacer tal o cual cosa. La automedicación aquí no sirve. Aquí la automedicación puede ser muy peligrosa, porque en caso de que tengamos en casa un niño o un adulto que pueda hacer una difteria y nos ponemos a darles tisanas, cosas por el estilo, lo que podemos hacer es provocar un gran brote en esa familia y en esa comunidad. Así que nada de automedicación, esto no va a funcionar y puede ser al contrario peligroso porque es una enfermedad contagiosa. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Como siempre, por brindarnos sus conocimientos científicos con relación a este tema que está generando ciertas preocupaciones por algunos nuevos casos que se conocen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Tribunal de la Tarde. A ustedes. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de esta entrega de hoy. Como siempre, la invitación a mañana. Estaremos con todos ustedes a través de la señal de Telefuturo Canal 23. Buenas noches para todos.